Bueno, hablaremos esta noche de Erik Satie, músico que muchos de nosotros amamos mucho. En 1889, Erik Satie tenía 23 años y acababa de componer las Gymnopédies. Fueron denominadas así porque era el nombre de una danza sagrada de la antigua Esparta que ejecutaban niños desnudos, seguramente en el gimnasio, que era el lugar donde los niños y los jóvenes estaban desnudos. Satie era entonces un muchacho contemplativo, se había aficionado mucho a estudiar canto gregoriano con el propósito de remontarse a los orígenes de la música. Una mañana de ese año, de 1889, quedó absorto bajo las bóvedas ojivales de la iglesia de Notre Dame. Cuando volvió, habían transcurrido varias horas y en la cabeza le sonaban las notas de lo que habrían de ser sus ojivas, así le puso a esas melodías. A pesar del carácter mítico de esas 4 composiciones, inspiradas en el canto llano, ¿no? Serían usadas y editadas, me refiero a estas músicas, más bien de un modo humorístico, a pesar de haberse inspirado en el canto gregoriano. Hizo publicar en la revista Linterna Japonesa, es un lindo nombre para una revista, que era una revista patrocinada por un cabarulo, ¿no? Este anuncio confesional de una jornalera de Pressigny-le-Balaguier, que es un lugar por ahí, y dice: hace 8 años que padezco un pólipo en la nariz complicado con una afección de hígado y reuma. Tras escuchar Les Ogives de Satie, se manifestó en mí una notable mejora. 4 o 5 aplicaciones de la tercera Gymnopédie han acabado de curarme completamente. Y ese era el anuncio, ¿no? de su música, un anuncio humorístico, pero una música que quizá no lo era, o quizá lo era. Las profundas experiencias que le inspiraban o que le irán inspirando alrededor a lo largo de su carrera las melodías a Satie eran arrojadas a la publicidad de la manera más frívola y burlona que al tipo se le ocurría. Y esto al final sirvió para que la mayoría de sus contemporáneos se lo tomaran a broma. O sea, le creyeron que era una farsa. Y no era una farsa. Satie, en 1894, para su pieza Vexation, pide al intérprete que repita 840 veces para que la duración de la obra alcanzara las 20 horas. Digo, 840 veces los 52 compases que integran la partitura. Dice, yo quiero que esta obra dure 20 horas. Así que esto se repite 840 veces. Lupeado, como Bien. se dice ahora. No podía ser tomado en serio. Claude Debussy lo definió como un músico medieval y dulce perdido en este siglo. Y él mismo declaró: he llegado a un mundo muy joven en un tiempo muy viejo. A mediados de 1896 había agotado todos sus recursos financieros y tuvo que buscar un alojamiento barato. Primero en la Rue Cortot, en una habitación muy pequeña, y 2 años más tarde se fue a Arcueil, en las afueras de París, y se venía hasta el centro de París a pie, porque no le gustaban los tranvías. Entonces venía a pie. Erik Satie fue un solitario. Murió el 1 de julio de 1925 con el organismo destrozado por el alcohol y por la suma de privaciones con que castigó su vida. Y entonces, cuando murió, sus amigos entraron por primera vez a su habitación y descubrieron con asombro 13 trajes de terciopelo gris idénticos.
y casi un centenar de paraguas, también idénticos, unas cuantas cajas de puros que contenían cuidadosamente ordenados, más de 4.000 rectángulos minúsculos de papel sobre los que el músico había escrito meticulosas descripciones de paisajes imaginarios, personajes inverosímiles, dibujos, inscripciones burlescas, greguerías, palabras sueltas, órdenes religiosas e instrumentos musicales imposibles. Todo eso lo había escrito Satie. En uno de esos rectángulos se leía: me llamo Éric Satie, como todo el mundo. En un texto titulado Lo que soy, con el que se inauguran sus Memorias de un amnésico, Satie escribe: todo el mundo os dirá que no soy músico. En verdad, desde el principio de mi carrera, me reconozco como un fonometrógrafo. Mis trabajos son pura fotométrica. En ellos no hay ideas musicales. La reflexión científica es lo que domina. Y esto tenía algo de verdadero. Satie disfrutaba mucho más midiendo un sonido que escuchándolo. Y escribe él mismo: ¿qué no habré pesado o medido? Todo Beethoven, todo Verdi. La primera vez que utilicé un fonoscopio, examiné un si bemol de tamaño medio. No he visto nunca, les aseguro, cosa más repugnante. Llamé a mi criado para que lo viera. Bueno, Satie concebía cada una de sus piezas como una escultura fónica. Quienes han tratado de poner orden catalogando la obra de Satie hablan de 3 etapas distintas: el medieval y místico, el humorista y el académico. Y agregan, o sea, un Satie que compone de rodillas, otro que compone de pie y el que compone sentado. Y entre las obras del primer período se destacan, junto a las ya mencionadas gimnopédies, las zarabandas y las gnossiennes. Bueno, en las obras del segundo período están los embriones desechados o unas mini piezas llamadas divertimentos. Estas mini piezas fueron recogidas en un libro con dibujo de Charles Martin y nacieron gracias al encargo de un editor que primero se lo propuso a Stravinsky, y Stravinsky lo rechazó porque consideraba que el salario era mínimo. Satie también rechazó en principio la propuesta, pero en realidad la rechazó porque consideraba que le pagaban demasiado por tan poco. Y al final aceptó. Y el resultado fue uno de los tesoros bibliográficos indiscutibles de la edición musical, con sus pentagramas rojos, sus notas en negro, los apuntes de Satie y los dibujos de Martin. Satie escribe a propósito de esta obra: he puesto aquí todo lo que sé sobre el aburrimiento. Dedico este coral a quienes no me quieren. Fantástico. El humor de Satie no solo se manifestaba en sus composiciones, sino también en las anotaciones con que acompañaba a manera de indicación, como indicaciones, ¿no?, todas sus partituras. Por ejemplo, las indicaciones que hace para que se baile una de sus danzas es la que sigue. Están las indicaciones para los bailarines. Dice: paso noble y militar. Se baila en 2 filas. La primera no se mueve. La segunda se queda quieta. Los bailarines reciben un sablazo que les divide en 2 la cabeza. Esas son las instrucciones. Bueno, 25 años antes de John Cage, Satie decide apagar los sonidos del piano, introduciendo papeles entre las cuerdas. En cuanto al tercer período, el de Satie sentado y académico, hay que nombrar la sonatina burocrática y un ballet, el Parade se llama, un ballet realista que firman Jean Cocteau, que fue el autor del libreto, Satie hizo la partitura y Picasso el decorado. Fue un escándalo ese ballet en Barcelona y en Madrid, entre otras cosas por incluir la aparición en el escenario de un caballo de circo y por tener ruidos de máquinas de escribir, sirenas de vapor y ruedas de lotería. Bien. Satie estuvo a punto de ingresar en la cárcel por agredir a un crítico, pero bueno, esas son cosas que no tienen tanta importancia.
Entre sus pocos amigos se encontraban Picasso, Juan Gris, Debussy, que le hizo el honor de orquestar la tercera de las Gymnopédies, única obra de otro autor con la que trabajó Debussy. Estaban también los pintores Santiago Rusiñol y Ramón Casas. Cuando su vida se encaminaba hacia el deterioro patético, lo reivindicaron los dadaístas. Sin embargo, André Breton lo menospreció. Pero y después, mucho después, 30 años después de la muerte de Satie, hizo como un acto de contrición y le pidió perdón. Bueno, para Satie el aburrimiento era un misterio, ¿no? Misterio profundo. El 8 de marzo de 1920, Erik Satie decidió hacer pública la que llamaba música de amoblamiento. Para ello, eligió un contexto artístico no especialmente musical, la Galería Barbansage. Concibió esta obra como un producto de consumo para satisfacer la necesidad que tiene la gente de escuchar música mientras se dedica a otras actividades, ¿no? En esa época la radio todavía no era masiva. Y el día de la presentación de esta obra, Satie recomendó a la gente que mientras los músicos tocaban su obra, hablaran, bebieran y caminaran por la galería como si tal cosa. Pero nadie le hizo caso y todos se sentaron a escuchar la melodía y esto lo puso furioso a Satie. Su intención había sido convertir a la música en un mueble más, cosa que recién después se consiguió, ¿no? En una de las notas encontradas por los amigos después de su muerte está escrito: los críticos dicen de mí que soy divertido. No es verdad, no soy divertido, no quiero serlo. Soy triste, melancólico, llorón, como el sauce. En realidad, solo se le conoció una relación amorosa y aquí la hemos contado algunas veces. Esta chica se llamaba Suzanne Valadon. La nombramos más de una vez como pareja de distintas personalidades. Le fue presentada por el pintor Utrillo. Con Utrillo hemos conocido a Suzanne Valadon. Creo que Valadon es la madre de uno de los hijos de Utrillo, no, algo así era. Bueno, no me acuerdo. Bien, para conquistarla, la agobió. Era la madre de Utrillo, ahora que pienso. La mamá de Utrillo era Suzanne Valadon. Sí, era la mamá. Ahí está. Para conquistarla, la agobió enviándole a través de Utrillo flores, ramos de flores. Muy bien. Claro, tenía en ese entonces Utrillo, era un niño. Y pronto, esta Susana Valadon se mudó a una habitación cercana a la de Satie, ahí en la Rue Cortot, que ya hemos mencionado. Y Satie se obsesionó con ella. Empezó a escribirle notas apasionadas, ojos encantadores, gentiles manos, pequeños pies, qué sé yo. Valadon pintó el retrato, era pintora. ¿Se acuerda que hemos dicho que se ponía muy seguido de novio con sus modelos? Pero también era modelo Suzanne Valadon. Y entonces se ponía de novio con sus pintores. Es decir, recorría el camino amoroso que suele existir entre modelo y pintor en ambas direcciones. Bien, el caso es que Suzanne Valadon pintó el retrato de Satie y se lo dio. Pero 6 meses después, ella se mudó, se fue, rompiéndole el corazón a Satie, ¿no? Durante más de 30 años, digo 30 años, Satie acudió al bar donde la había conocido por si ella regresaba. En el año 1893, Satie compuso las piezas de su periodo místico y una de ellas, Danza Gótica, fue escrita para darle un poco de sosiego a su alma en el momento en que su relación amorosa se transformaba en enfermedad, como ocurre siempre.
considerando que su separación de Suzanne perjudicaba seriamente no solo a su salud, sino también al carácter de su arte, no dudó en acudir a la policía para pedirle protección contra aquel recuerdo que lo perturbaba. ¿Dónde fue el tipo? Porque no podía luchar con el recuerdo de la mujer que amaba. A la cana. A la comisaría, donde tantos de nosotros debimos haber ido y no fuimos. Fuimos al psicoanalista. O fuimos a la casa de la mina que provocaba la enfermedad. Sí, que se mudó. Hay que ir a la comisaría, señor. Cuando murió y sus amigos ingresaron a la intimidad, además de todo lo dicho antes, encontraron un atado de cartas dirigidas a Suzanne que Éric Satie jamás se atrevió a enviar. En el escritorio, cubierta de polvo, estaba esta nota. Y voy a leerla. ¿La tiene ahí? La tengo aquí, me la robé. Aquí, sentado frente a mi escritorio, no he dejado hasta este momento de contemplar el retrato que Suzanne me hizo hace ya más de 30 años durante nuestro idílico amor y que permanece inerte junto a mi colección de paraguas. Algunas de mis cartas dirigidas a ella y nunca entregadas, así como los dibujos que tanto me recuerdan aquella tormentosa, aunque para nada despreciable etapa de mi vida. Por eso, quienes entren en esta casa de Arcueil tras mi cercana muerte, lo primero en que se fijarán, además de lo anteriormente citado, cubierto por el polvo y la suciedad acumulada al paso de los años, será en esta cuidadosa carta necesaria para poder dejar en paz mi pobre espíritu ya cansado y deteriorado ante tanto errante caminar. Cuando iba a los bares, Satie dejaba siempre una silla libre y no dejaba que nadie la ocupara, porque decía que estaba esperando a alguien. Estaba esperando a Suzanne Valadon. Hemos ido a la discoteca y hemos preguntado por Satie y nos han dicho, aquí está, esperando todavía en el paraíso, en el infierno o en el no ser, la vuelta de Suzanne Valadon. Vamos a escuchar, me parece a mí, justamente aquella canción de la que él hablaba, la Gymnopédie número 3. Lo escucharemos, es una versión naturalmente de piano, sin el arreglo del que también hemos hablado en esta charla. Adelante.
De Eric Satie en La venganza será terrible, la Gimnopédie número 3.